Hermano querido, recordemos que hay una historia detrás de otra historia. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Biblia, las Sagradas Escrituras, dice la palabra que toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero recordemos de que hay una historia paralela a la que nosotros conocemos y la que usted también conoce, ¿no? La historia de la creación, luego viene la historia bíblica, Abraham, viene la Torre de Babel y así, ¿no? Sucesivamente, durante todo el pueblo de Israel, nosotros conocemos esa historia, ¿no? Entonces, pero paralela a esa historia, viene la historia secular, ¿no? O sea, Dios se enfoca solamente en la historia o en su pueblo de Israel. Dios se centra en el pueblo de Israel. Dios se centra en un solo hombre, como es Adán, y luego toda la genealogía de Adán. Pero paralela a la historia bíblica, hay otra historia que hoy vamos a tratar de poder entenderla un poco. Y es interesante cómo iban sucediendo los hechos bíblicamente y a la par iban sucediendo la otra historia que no se menciona en la Biblia. No se menciona en la Biblia porque Dios solamente se centra en un solo pueblo. Y ese pueblo se llama Israel, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede en el ámbito bíblico y qué sucede en el ámbito de la historia. Por ejemplo, en la historia secular, en el año 2500 antes de Cristo, en el año 2500 antes de Cristo, en el año 2500 antes de Cristo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el año 1500 antes de Cristo? Se edifica la gran pirámide de Giza. En el año 1500 antes de Cristo se edifica la gran pirámide de Giza. ¿Qué sucede en paralelo a eso en el año 1167? ¿Qué sucede en la historia bíblica? Nace Abraham. Mire, es interesante, hermano. Pareciera que solamente el mundo o la historia es Israel, es la historia bíblica. No, paralela a la historia bíblica está la historia secular o por ejemplo, mire, historia secular. Se edifica la gran pirámide de Giza en el año 2500 antes de Cristo. ¿Qué sucede en la historia bíblica? En el año 2167, casi en paralelo, nace Abraham. ¿Qué sucede en el año 1800 antes de Cristo? Reinado de Hammurabi. ¿Y qué sucede paralelo a eso? Hechos de la vida de Job. 2000 a 1800 antes de Cristo. Estamos viendo las dos historias paralelas, ¿no? Reinado de Hammurabi en el año 1800 antes de Cristo. ¿Qué sucede paralelo a eso en la historia bíblica? En el año 2000 a 1800 antes de Cristo, la vida de Job. La vida de Job. Vamos a ver qué más sucede. El imperio hitita, en el año 1750 al año 1200 antes de Cristo, ese es el imperio hitita. ¿Qué sucede
¿Qué sucede paralelo a eso en la historia bíblica? En el año 1527 antes de Cristo nace Moisés. Nace Moisés. Mire, es interesante lo que estamos viendo en esta noche. Vamos de nuevo. En el año 2500 antes de Cristo se edifica la gran pirámide de Giza. Y paralela a esa historia secular, la historia bíblica, nace Abraham, ¿no? Van casi de la par. En el año 1800 antes de Cristo, reinado de Hammurabi. ¿Y quién era Hammurabi? Hammurabi fue el sexto rey de Babilonia durante la primera dinastía de Babilonia desde el año 1800 adelante, ¿no? Ahí ve el reinado de Hammurabi. Hammurabi fue el sexto rey de Babilonia durante la primera dinastía babilónica. ¿Y qué sucede en la historia bíblica? Hechos de la vida de Job. En la vida de Job, el imperio hitita en el año 1527 a.C. ¿Qué sucede? El imperio hitita es el imperio hitita en el año 1750 al año 1200 a.C. ¿Qué sucede? Paralelo a esa historia secular que sucede en la historia bíblica, en el año 1527 nace Moisés. Hermanos, estamos viendo las dos historias que van de la mano, la historia secular, ¿no?, y la historia bíblica. Vamos a ver qué más sucede. En el año 1525 a.C., hititas conquista Babilonia. En el año 1525, hitita conquista Babilonia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en la historia bíblica? Paralelo más o menos a ese año de la conquista de hitita a los babilónicos, éxodo de Egipto en el año 1445 a.C. Mire, mientras Egipto dejaba salir al pueblo de Israel, o Dios sacaba a Israel de la esclavitud al otro lado del mar, y al otro lado del mar los hititas estaban conquistando Babilonia. Y es por eso que cuando usted se da cuenta, cuando Dios le dice a Moisés, vas a conquistar la tierra prometida, pero vas a pelear porque hay gente habitada, entonces había ya una vida al otro lado. Y es por eso que cuando Moisés llega, ¿no? Se enfrentan con la gente, y había muchos reinos ya, reinos establecidos, reinos con muchos armamentos, y ahí me voy a Jericó. Jericó era uno de los imperios que tenían las armas más poderosas de ese tiempo, y era la ciudad más fortificada porque tenía unas murallas. Dice la historia que por lo menos 7 metros era de ancho la muralla que cubría Jericó. Entonces hay una historia, hermanos, hay una historia bíblica y hay una historia secular que va casi de la mano. Miren, mientras los hititas, ¿y quiénes eran los hititas? Vamos a ver quiénes eran los hititas. Y si nosotros vemos que Moisés llega a pelear con los hititas. El imperio hitita fue uno de los grandes, no era grande, no era tan grande este reino, no era tan grande este reino, ¿no? Y Moisés llega a pelear con ellos, pelear con ellos. ¿Qué sucede en la historia secular? En el año 1352 a.C., muerte de Tutankamón, muerte de Tutankamón en el año 1352.
¿Qué sucede paralelo a esos años? Los hebreos entran a Canaán. Los hebreos entran a Canaán. Muerte de Tutankamón. Y paralelo a esos años, los hebreos entran a Canaán. Tutankamón, llamado también Tutanjatón, fue un faraón del antiguo Egipto, último monarca de su familia real al final de la dinastía del siglo XVIII, que gobernó entre los años 1352. ¿No? Y paralelos a eso, a ese año, los hebreos entran a Canaán. O sea, ya los hebreos pasan el Mar Rojo y ya, mientras ellos están acá, al otro lado en Egipto, muere este personaje, este faraón. Vamos a ver qué más sucede dentro de la historia bíblica y la historia secular. En el año 1200 antes de Cristo, comienza la edad de hierro. En el año 1200 antes de Cristo comienza la edad de hierro. ¿Y qué sucede paralela a la historia a esos años? En el año 1375 al año 1075 antes de Cristo, el periodo de los jueces, ¿no? El periodo de los jueces, mire, va paralela a la historia. Mientras comienza la edad de hierro, en la historia bíblica comienza el periodo de los jueces. Muere Moisés y ya no hay un caudillo que se levante, ¿no? Ya no hay un caudillo que se levante. Cuando Israel entra en esclavitud, lo toman a Israel y es ahí cuando se levantan los jueces, ¿no? Empiezan a gobernar los jueces. Esto sucede en el año 1375 al año 1075 antes de Cristo. Ahí está la historia secular, la historia bíblica, hermano querido. O sea, van de la mano, ¿no? Siempre nosotros conocemos una historia nomás, la historia bíblica, la que leemos, la que nos han enseñado y lo que estamos aprendiendo acá en el seminario. La historia de Abraham. Abraham sale de Ur de los Caldeos. Dios lo llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Entonces empieza esa historia, ¿no? Luego viene toda la historia que conocemos y llega hasta el Nuevo Testamento y con Jesús. O sea, toda la historia de un solo pueblo llamado Israel. Solamente esa historia. Pero paralela a esa historia hay otra historia. La historia que no se menciona en la Biblia, la historia que no se menciona en la Biblia. Y hoy estamos aprendiendo, estamos tratando de poder entender un poco. Sé que hay mucha historia paralela a la historia bíblica que se necesita más tiempo, con más estudio. Pero hoy por hoy vamos a tratar de ver los eventos más importantes bíblicamente que impactaron y qué sucedía a la par o al otro lado, qué sucedía. Entonces, por ejemplo, para mí es algo importante cuando nace Abraham. Cuando nace Abraham en el año 1500, 2160 de Cristo. ¿Y qué pasaba paralelo cuando nacía Abraham? Los hititas conquistaban Babilonia. ¿Qué pasaba con el reinado de Abu Dhabi? 1800 antes de Cristo. ¿Qué pasaba a la historia paralela a eso? Hechos de la vida de Job, ¿no? O sea, así va la historia. Van de la mano.
En el año, en la historia secular, destrucción de Troya durante la guerra troyana en el año 1883 a.C. Destrucción de Troya durante la guerra troyana en el año 1183 a.C. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía mientras destruían Troya? En la historia bíblica, ¿qué sucedía? David asume el reinado. David asume el reinado. Mire, ¿cómo va? ¿Cómo va paralela, no? Mientras hay guerra en Troya, ¿qué sucede en la historia bíblica? David asume su reinado. Mire, primeros Juegos Olímpicos. ¿Dónde fueron los primeros Juegos Olímpicos? Alguien que sepa de historia, ¿dónde sucedieron los primeros Juegos Olímpicos? Alguien que me diga dónde sucedieron, dónde se inició los primeros Juegos Olímpicos. En Atenas, en el año 776 a.C. Y mientras los primeros Juegos Olímpicos se desarrollaban, ¿qué pasaba en la historia bíblica? Terminación del primer templo en el año 959 a.C. Mire cómo estamos aprendiendo algo de historia en esta noche. ¿Qué más sucede? Vamos a ver qué más sucede. En la historia secular, vamos a ver qué más sucede. Periodo de los jueces. La historia bíblica en la historia bíblica vamos a ver qué sucede. Israel cae ante Siria en el año 722 a.C. En la historia bíblica Israel canta ante Siria, Israel cae ante Siria en el año 722 a.C. La historia bíblica, David asume el reinado en el año, ¿no? Terminación del templo, 950 a.C. Israel cae ante Siria en el año 722 a.C. La historia secular, ¿qué pasa en la historia secular? Babilonia cae ante Persia. Babilonia cae ante Persia en el año en el año 539 a.C. En el año historia secular, Babilonia cae ante Persia en el año 539 a.C. ¿Y qué sucede en la historia bíblica? Judá cae ante Babilonia en el año 586 a.C. Van así. Van
de la mano. En la historia secular, ¿qué sucede? En Atenas se construye el Partenón. En Atenas se construye el Partenón. ¿Cuál que era el Partenón? Vamos a ver cuál era el Partenón que construyen en Atenas en el año 447. No sé, creo que usted ha visto, estoy buscando, quiero encontrar la imagen del Partenón. Usted ha visto en Grecia hay como columnas de 8 columnas. Eso era el Partenón, era como un templo, pero no tenía techo, sino solo tenían los postes. Los postes, solamente tenían los postes. Eso era el Partenón. Esto sucede en el año 447 a.C. ¿Y qué sucede en la historia bíblica paralelo a esos años? Deportados retornan a Jerusalén. Mientras en Atenas se construye el Partenón, que era como un portal, tenían solamente los pilares. Mientras en Atenas construían eso, ¿qué sucedía en la historia bíblica? Los deportados retornaban a Jerusalén en el año 538. Mientras en Atenas construían algo, en la historia bíblica, ¿qué pasaba? Retornaban los que habían sido deportados a Jerusalén. Vamos a ver qué más sucede. En la historia secular, Alejandro el Grande conquista Egipto. Alejandro el Grande conquista Egipto en el año 332. Esa es la historia secular. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en la historia bíblica? ¿Qué sucede en la historia bíblica? Los 400 años de silencio. Usted ha escuchado, ¿no? Los 400 años de silencio. Esos 400 años de silencio está entre Malaquías y Jesús y el nacimiento de Juan el Bautista. Hay 400 años como que Dios se hubiese callado, como que si Dios no hubiese hablado, y eso se lo conoce como los 400 años de silencio. O sea, no hay un vacío entre Malaquías y Juan el Bautista. 400 años que no se sabe qué pasó. No se sabe qué pasó. Entonces ahí cuando después de tantos años ya no escuchaban la voz de Dios, y ahí cuando Israel ya está en manos del Imperio Romano y todo lo demás, y es cuando cuando Zacarías, ¿no? El papá de Juan, que era el sumo sacerdote, entra, ¿no? Entra al templo. Recordemos que el sumo sacerdote entraba una vez al año al templo. Entra al templo y Dios le habla. Dios le habla. Y recordemos que el papá de Juan ya era anciano y su mamá era anciana y no podían tener hijos. Entonces ahí en el lugar santísimo Dios le habla. Y duda de Dios, ¿no? Entonces Dios le dice, vas a tener un hijo, le vas a poner el nombre Juan. Y él duda de Dios, porque 400 años que Dios no se había manifestado. 400 años que Dios no había hablado. Entonces ellos estaban en total silencio, no conocían la voz de Dios, solamente conocían la historia que le venían contando los rabinos, los maestros de ese tiempo, pero ellos no habían experimentado la voz de Dios. Entonces cuando el sumo sacerdote, papá de Juan, entra y Dios le dice, vas a tener un hijo, le vas a poner un nombre Juan,
Entonces, él no cree. Entonces, Dios le dice, ¿sabe qué? Para que crea, vas a quedar sin habla. O sea, no vas a hablar hasta que llegue el tiempo del alumbramiento de tu esposa. Entonces, cuando sale el sumo sacerdote del lugar santísimo, llega y la gente lo está esperando porque era un acontecimiento grande que solamente entraba una vez al año. La gente estaba afuera, estaba en el atrio. Llega afuera y no puede hablar. No puede hablar. No, y entonces la gente, los sumos sacerdotes, los levitas que conocían, dijeron, un ángel le ha aparecido. Un ángel le ha aparecido. Entonces, es ahí, y es por eso que se lo conoce como los 400 años de silencio, porque como que no hay, como que Dios se pierde, ¿no? No hay. Entonces, mientras eso sucedía, mientras en la historia secular, Alejandro el Grande conquistaba Egipto, en el periodo bíblico eran los 400 años de silencio. Vamos a ir conociendo un poco más de historia. Historia secular, traducción de la griega o traducción de la Biblia griega de las escrituras hebreas Septuaginta. Traducción griega de las escrituras hebreas, o sea, la Septuaginta. Yo le explicaba en la anterior clase que es una versión. En otras, hay otros que lo conocen como la Biblia de los 70, ¿no? Y la Septuaginta es una versión que es la traducción griega de las escrituras al hebreo, historia griega de las escrituras hebreas. Eso sucede en la historia secular. También lo podíamos poner como historia bíblica, pero no tanto entra, ¿no? ¿Y qué sucede en la historia bíblica? Sigue los 400 años de silencio. Mire, en esos 400 años de silencio, como que Dios no se comunica con su pueblo, mientras el pueblo de Israel o la historia de Israel, hay un periodo vacío entre Malaquías y Mateo, este periodo de silencio. ¿Qué sucede en la historia secular? Empiezan a trabajar. ¿Y qué están haciendo? Están traduciendo las escrituras. Están traduciendo del hebreo al griego la versión Septuaginta, o en otras palabras, la Biblia de los 70, como otros le llaman. ¿Qué sucede en la historia secular? En ese mismo periodo de silencio de los 400 años, hay mucha historia secular que se vivió. Mire, Judas Macabeo dirige una rebelión contra Antíoco IV. ¿Y quién era Judas Macabeo? Está en los libros deuterocanónicos. Mire, hay historia, y es por eso yo los animo a que podamos leer los libros deuterocanónicos. ¿Y dónde están los libros deuterocanónicos? Los libros deuterocanónicos están en la Biblia latinoamericana. Están en la Biblia latinoamericana. Ya le dije de que no hay Biblia católica ni hay Biblia evangélica, no hay. La Biblia es una sola, ¿no? Solamente que en la Biblia que utiliza la Iglesia Católica es etapa roja, eso lo caracteriza por donde usted vaya, dice letra grande, Biblia latinoamericana, y en esa Biblia latinoamericana están los libros deuterocanónicos, están también los santos, ¿no? O sea, los discípulos que ya lo han canonizado, ya están como santos, ¿no? Y más también está la Virgen María. Entonces, esa es la diferencia entre la Biblia que utilizamos nosotros y ellas, ¿no? Y la Biblia latinoamericana se distingue de la Biblia Reina Valera actualizada, de la Reina Valera
1960, la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, ¿no? Entonces esa es la diferencia, que en la Biblia latinoamericana están los libros deuterocanónicos y están los santos canonizados y más se hace énfasis a la Virgen María. Entonces, ¿qué sucede en la historia secular? Ya más a nuestra era, los romanos conquistan Bretaña, 443 a.C. ¿Y qué sucede en la historia bíblica? Nace Jesús. Hermanos, más o menos hemos querido resaltar los hechos más importantes de la Biblia, la historia bíblica, y qué sucedía paralelo en la historia secular. Eso es lo que más, hermanos, a nosotros nos interesa. ¿Qué sucedía bíblicamente y qué sucedía paralelo a la historia bíblica? No sé, tal vez usted conoce otro evento importante que sucedió en la historia secular. Los escucho, hermanos, o dudas, preguntas, trataremos de responder como no hay mucho, ¿no? Porque son historias paralelas que van de la mano. ¿Alguna acotación, algo que quiera aumentarle? Usted tal vez diga, pastor, esta historia secular sucedió también. Puede, hermano, participar. Pastor, yo tengo una consulta, bueno, una duda, no sé cómo se fue desarrollando las escrituras, ¿no? O la aparición del papel, los manuscritos, cómo fue evolucionando, como ahora estamos hablando de la historia secular, ¿en qué año más o menos, en qué siglo, cómo fue evolucionando? Si bien sabemos que a un principio estos escritos o manuscritos estaban hechos en papiro, ya luego fueron evolucionando y no sé si en forma de papiro llegó a manos de Valera, de Reina, ¿no? Entonces, eso, pastor, esa duda tengo. Sí, al comienzo era en papiro, ¿no? Pero iba como que iba evolucionando. Luego empezaron a escribir en cuero. Y los últimos, y los que encontraban, y los muchos escritos encontraron en cuevas en el Mar Rojo, ya eran en cuero, ya eran en pergaminos, eran en pergaminos. Ellos lo hacían en cuero y ahí escribían. Incluso si podemos ver la historia bíblica, tallaban en piedras, ¿no? Si podemos ver cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, en piedra, en 2 tablas de piedra, ¿no? Y esas Moisés las quiebra cuando llega y ve al pueblo que estaba un desastre. Entonces le vuelve a dictar, pero ya Moisés escribe ya en piedra, ¿no? Entonces iba evolucionando. Por ejemplo, ya cuando Reina Valera y Cipriano encuentran eso, encuentran esos para traducir la Biblia al griego o al español, y ellos lo encuentran en papiro, en pergamino, en rollos, ¿no? En rollo ellos lo encuentran, ¿no? Así que más o menos primero era papiro, luego en rollo, en tablas, empezaron a escribir en tablas, en piedra, y luego ya llegó hasta el pergamino. El pergamino eran de pieles de animales, con tinta, ¿no? Ahí ellos lo hacían. Más o menos eso lleva evolucionando hasta que ya empiezan llega la imprenta y el papel, pues, ¿no? Otra duda, hermano Ramiro, algo
algo que le llamó la atención más o menos, o algo usted quiera decir, pastor, esta historia a mí me interesó en la historia circular, que tal vez no la hemos nombrado acá. Bueno, pastor, solamente estaba queriendo preguntar, pastor, el parte de los hetitas, ¿no? ¿De dónde eran esos hetitas? ¿Descendientes de dónde, más o menos? Porque ahí también conquistó al Babilonia, dice, ¿no? En la historia secular. Ok, hermano, vamos a ver los hititas. Hay una historia muy interesante de los hititas, y yo creo que usted se han de acordar. Se han de acordar, ahorita le digo, cuando, ¿con quién pierde Israel una batalla? A ver, pensemos un ratito. ¿Con quién pierde Israel una batalla después de una gran conquista? A ver, pensemos, le doy 2 minutos para que piensen. ¿En qué libro está, pastor, eso? En Génesis, Éxodo, Levítico, ¿en dónde encuentro? Para justificar, porque no sé esa historia. A ver, le doy un poquito más. No le voy a hacer el libro. Le doy un poquito más de pista. Primero ganan una gran batalla. Israel gana una gran batalla. Dan vueltas y vueltas y las murallas se caen. Las murallas de Jericó. Ya. De ahí tienen que seguir conquistando. Josué capítulo 7, Israel es derrotado por el pueblo de Ai. Y Josué se queja ante Jehová. Josué se queja ante Jehová. Ya. Entonces, recordemos que Israel conquista Jericó, pero dentro de la conquista hay un robo. Hay un robo de, de unos sacos, ¿no? De centros de oro, un montón de oro. Y eso lo provoca Acán. Entonces, cuando vienen, y ahí es cuando pierden con Ai. Entonces, los hititas eran paralelo al pueblo de Ai. Paralelo al pueblo de Ai. Eran los hititas. Y estos hititas, la historia como que lo relaciona con Goliat. ¿Por qué? Porque estos hititas dice que medían casi 2 metros. Dice la historia que tenían 6 dedos. O sea, eran gente muy grande. Eran gente muy grande. Y es por eso que como que Goliat era descendiente de los hititas. Que Goliat había, después ya viene, no, como que Goliat venía de esa descendencia de los hititas. Y los hititas están paralelos, un pueblo muy cerca de Ai en ese tiempo. Entonces, más o menos, ellos tenían su propia lengua, tenían su propio idioma, más o menos, hermanos, así más o menos aparecen los hititas en la historia.
Esto estaba más o menos en Asia Menor. En Asia Menor estaba por el lado de Siria. Hoy más o menos está en ese sector, pero ya con otro nombre, ¿no? Hermano Aurelio. Mi pastor, buenas noches. Quiero, de este tema que nos está explicando, no tengo en el texto, no sé cómo vamos a optar a tener este texto y yo me interesa, ¿no? Y estudiar sobre el paralelo y sobre el estudio bíblico, ¿no? Y no sé, esa parte no se puede totalmente grabar su mente, pues al inmediato, ¿no? Hermano, está en el texto, en la página 23, en la página 25, en la página 24, la página 23 y 24, hermano, está en el texto. Página 23 y página 24. Gracias, pastor. Ahorita acabo de encontrarle, estaba buscando a ese pastor. Ok. Hermanos, no se olviden su tarea para el próximo miércoles hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Hermanos, el próximo miércoles tenemos los últimos temas ya. Vamos a entrar a la Trinidad de Dios. Miércoles hablamos de la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y el lunes concluimos la materia con los ángeles. ¿Ya? Vamos a ver en los ángeles si Lucifer es feo, qué nombre tenía Satanás, la rebelión de Satanás en el cielo y todo eso, ¿no? Así que el día de miércoles vamos a hablar un poco sobre la Trinidad de Dios. Hermanos, dudas, preguntas, no hay más. Vamos a concluir esta noche. Dios les bendiga. Ha sido un